gente identifica la calidad del maíz. El maíz azul, por ejemplo. No, es que no. O sea, no, ¿cómo te empiezo a explicar que estás en medio de la toma, Camboya? Ah, ¿ya estás grabando, no? Ajá. Ah, ya estás grabando. Lo que pasa es que quiere la collita. Ajá. No te voy a dar. Y luego le pones el pedacito y no se lo traga. Ujú. Está pidiendo. Mira, además ahí se está, mira, ya. primer plano del culo de Camboya. Estás en la máquina del tiempo y algún desajuste del tiempo se hizo que solo uno puede sobrevivir. Pero nadie se va a acordar de que el otro no existe. O sea, no vas a dañar a nadie, no vas a destruir nada. Simplemente vas a hacer que el tiempo pase de forma en que jamás se haya construido uno de los dos. ¿Cuál eliges? ¿El Palacio de Bellas Artes o el Centro Cultural Universitario? ¿Cuál se queda? ¿Y cuál te chicas? Híjole. Pienso que tengo una especial predilección por las ruinas, porque tiene un chingo de información. Y entonces, en ese sentido, yo dejaría el Palacio de Bellas Artes. Es decir, yo no soy un corrector de la humanidad, ¿no? No creo en eso. Creo más en el trayecto, menos en el resultado. Y entonces, en ese sentido, creo que Bellas Artes me da Mucho más trayecto. mucho más trayecto, no nada más en el sentido temporal, sino decir, sí, semejante pastelote. Fíjate, José Antonio Alcaraz, que fue mi maestro, lo comparaba con un merengue o algo así. Y me acuerdo que al Poliforum Cultural Siquero le decía el coliflorum y así, ¿no? Así Está bueno. Y creo que Bellas Artes tiene esta cosa como de, es como si se tuviera que dar un pedazo de un merengue ahí, pero muy hechecito, muy ecléctico justamente, muy lleno de unos datos de la ficción mexicana. Y lo que me parece que pasa con el Centro Cultural Universitario es que es la ficción universitaria, la ficción de una modernidad distinta, porque también creo que Bellas Artes obviamente también es producto de la modernidad, pero el Centro Cultural Universitario tiene una modernidad universitaria de otro tipo de cepa, otro tipo de origen, ¿no? Que me divierte, porque yo viví el Centro Cultural Universitario. Claro. O sea, Sí. no solo por ser universitario, por haber estudiado ahí, sino que trabajé en la Biblioteca Nacional. Lo sé, sí. Y eso me hizo ver aquella época, es decir, funcionalmente el espacio. La palabra cansa. Esta noche les presento a Alvardo Bohemio, poeta de los 7 bares. Y dice más o menos así. Salimos de la piquera y rompimos una taza. Como ya muy tarde era, cada quien se fue a su casa. Pero en términos de, ¿sabes? Objeto arqueológico que dices, ¿qué pedo? Es que a lo mejor está la bronca, porque tiende uno a... Y es que es cierto, está como que muy difícil separar la presencia arqueológica de un montón de piedras acumuladas de la conexión que hace tanto con la historia, por un lado, que es una conexión muy fuerte, pero también la conexión que hace con el día a día, ¿no? Con cómo se va transformando, con qué otros nuevos mensajes son los que enarbola con su propia presencia, pero entonces ahí me parece muy interesante cuando lo vincula uno con la función, porque si ves que los dos fueron enfocados como para ser receptáculos de la cultura, entonces funcionalmente tienen que ser el receptáculo de la cultura y desde ahí uno dice, ¿qué verga es eso, no? ¿Qué es cultura y qué no es cultura? ¿Qué es lo que sí está aquí adentro? ¿Tú podrías explicarlo? ¿O más bien te interesaría explicarlo? La cultura es la hegemonía, es decir, o la pugna entre hegemonías que van abriéndose camino en distintas representaciones. Entonces, una de esas representaciones pues, es la arquitectónica. La arquitectura concibe una manera de habitar el espacio según una cierta funcionalidad que se le da a eso que pensamos que es la cultura. Porque, digo, la mejor respuesta, y que es una respuesta que no abandona, que es una respuesta muy común, es cultura, es todo, hasta lo más inculto del inculto es cultura, ¿no? Claro. Hasta no moverse implica pues una decisión, y esa decisión ya hace algo, ya deja restos de tu paso por el mundo, y esos restos, esos sobrantes de algún modo, son lo que va haciendo, digamos, como el residuo o la sedimentación cultural, ¿no? Entonces pienso que el Centro Cultural Universitario es un lugar muy chistoso, muy entrañable en el sentido del recuerdo, porque en realidad cuando yo pisé por primera vez el Centro Cultural Universitario me pareció que estaba un poco
nuevo, aunque en realidad ya había sido hecho hace unos 10 años quizás, ¿no? Pero todavía estaba inhóspito, todavía la gente muy bien no sabía qué hacer ahí, todavía olías el aroma de las alfombras nuevas. Todavía hasta hace poco entrabas a la sala de cine que se usaba relativamente poco, ya no porque ya son otras cosas completamente diferentes, pero todavía olía mucho a alfombra nueva, ¿no? Y yo creo que también en los materiales, es que también esas cosas tienen sentido, ¿no? Sí. Es decir, el material con el cual concibes que ese lugar debe de ser hecho, también es producto de tu ideología y de tu manera de pensar el presente de ese momento. Y la historia, es decir, qué sentido tiene colocar un salón con una pequeña sala, con unos sillones o una sala de recepción en el teatro, por ejemplo, ¿no? Si tienes o no tienes y para qué sirve. Sirve para los intercambios sociales en los entreactos, por ejemplo, de una obra de teatro, ese tipo de cosas. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? No pregunto. Pues yo le respondo con otra pregunta. Dígame. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Y yo creo que el Centro Cultural, para regresar al tema, el Centro Cultural todavía venía de esa manera de pensar. Yo creo que en esos momentos, digamos, cuando éramos niños y estaban empezando a activarse esos espacios, también se estaban activando otro tipo de espacios menos digamos, convencionales, lo que con Bellas Artes, pues obviamente no. Es decir, o quizás sí, las carpas y esa cosa, pues eran también teatros populares, pero no tenían esta pugna por competir por la hegemonía cultural, sino que se sabía que pues eran marginales y tenían su propia hegemonía, porque la construcción de hegemonía implica también espacios reducidos, entonces también se construye poder ahí. Pero sabían que no podían acceder a eso, porque me acuerdo lo que decías en el video. Digamos que tú eres el productor de una compañía muy famosa de ballet y te da en tu programa de actividades que realicen una gira artística a la Ciudad de México. Naturalmente que pides oportunidad al Palacio de Bellas Artes para presentarte en él, ¿no? Pero pues resulta que justo en esas fechas se presenta Luis Miguel en su gran regreso triunfal de su reclusión en una clínica de Weight Watchers. Pues te jodiste, ¿no? Es decir, el Estado ya convirtiendo esos lugares en territorio del mercado, ¿no? Sí, y que finalmente lo que está haciendo también es apoyar determinado tipo de discursos, porque se puede uno hacer un poquito tonto con el asunto de la luz del mundo. Claro, por supuesto que tú lo pones a la renta y quien lo rente, pues se lo da si tiene alguna lógica cultural. A mí me podría gustar o no que Juan Gabriel se hubiera presentado en Bellas Artes, ¿no? Pero es una tontería no verlo como una expresión cultural. Pero más allá de la expresión cultural que pueda significar la luz del mundo o el concierto X para Joaquín Nazón o García Nazón. ¿Qué? ¿Quién es Nazón Joaquín García? ¿La luz del mundo? ¡No, hombre! ¿Eso qué tiene que ver con el edificio? No. Como chico se llama. Sí. Y ¿qué le puedo decir porque finalmente ya está en la cárcel, así es que ya le puedo decir Pero puede salir, entonces cuidado. Entonces no es un de ninguna manera. ¿Qué chico estaba diciendo antes de decir tanta pendejada? Pues es cultural, por supuesto. Sí. Pero uno no puede cerrar los ojos ante el movimiento de los hilos políticos que hay atrás de eso, ¿no? Sí. O sea, si yo llego y digo, ¿me dejan presentar aquí una obra X? Pues no, porque no voy a tener el dinero para pagarlo, ¿no? Y ese dinero puede uno tratar de justificarlo, pero la verdad es que ese dinero es una forma de excluir al que no lo tiene, ¿no? Ya ahí es en donde yo no puedo decir si es bueno o malo. Claro. Solo es el producto de una determinada manera de pensar el mundo y de cómo un grupo de personas pueden finalmente adquirir esos mismos recursos culturales para que cierto tipo de productos les gusten. Bueno, por ejemplo, todavía alguien podría cuestionar por qué Luis Miguel se va a presentar en Bellas Artes. Pero Juan Gabriel nadie lo cuestiona, ¿no? Es muy claro, todo el mundo dice, por supuesto. Sí, pero es que sí hay una... Sí, pero tiene que ver de nuevo con hegemonías de pensamiento. Porque hay siempre mucha discusión sobre lo que es la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Pero ¿qué pasa con Juan Gabriel? Que Juan Gabriel rebasa los límites de la mexicanidad de una manera magistral. Para mí es un gran chingón en todos los sentidos, no porque sea un gran cantante, sí lo es, pero
no porque sean solo un gran cantante, sino porque es un poco lo que decía sobre Bellas Artes, es como Bellas Artes. Según mi óptica, merecería más, es un asunto absolutamente subjetivo y una cuestión de hegemonías. Merece, pero 1000 veces más Juan Gabriel ser un Bellas Artes, estar en un Bellas Artes, ocupar ese espacio a un tipo como Luis Miguel. Ahora, no quiere decir que Luis Miguel no resuma una serie de cuestiones culturales que haríamos mal en destruir antes de haberlo analizado. Pero con Juan Gabriel me pasa de una manera súper potente porque entiendo que sí resume muchas problemáticas de lo mexicano que están ahí en su voz y en su manera y en su sensibilidad, y que si Juan Gabriel o Luis Miguel lograron trascender la primera opinión simplista que se pueda tener de ellos, es gracias a que la cultura, claro, en su ámbito complejo y multidimensional, los elevó a esa condición. Claro. Pero la condición de Juan Gabriel es una condición que me atrae más quizás por su primera marginalidad, por su posibilidad de fracaso. Y su contundencia a la negación del fracaso cuando se encumbra. Sí. Y en territorios tan agrestes. Pero bueno, lo digo por la cultura alta y la cultura baja, que siempre es un ir y venir, y que al final estos personajes pisan un poco el territorio de la cultura alta y luego se resbalan muy fácilmente por las propias taras de la alta cultura, ¿no? Claro. Porque pues son también supuestos, pero son supuestos y hábitos muy particulares, además añejados con toda la lógica europea, con toda la lógica, digamos, de las hegemonías culturales no necesariamente latinoamericanas, pero que al final no pueden sostenerse ahí porque justamente pierden un poco el piso frente a esa nueva representación. Es decir, es un poco como que vamos a darles chance a que se manifiesten. Pero eso tiene mucho que ver con el prestigio, o sea, con la forma en la que te presentas, y creo que por eso es que yo defendería más la presencia de un espacio como el Centro Cultural Universitario que Bellas Artes, porque creo que Bellas Artes se plantea mucho por el prestigio. No, o sea, primero voy a intentarlo ahí, y ya si no, pues que soy yo, ¿no? Las obras, y se me hace muy, muy mexicano el verlo así. Yo por eso defendería más un lugar como el Universitario, que es un poco más, no exactamente, es verdad, es cierto, pero que es, aquí lo que vale es la cultura, la representación, no el edificio. Sí, pero lo importante es darle solución a la expresión cultural. Más o menos, o sea, sí, entiendo por dónde vas y sí estoy de acuerdo, pero creo que también obedece a ciertas políticas universitarias muy particulares. Ciudad Universitaria de México. No hay un ápice de exageración al afirmar que el destino patrio dependerá para toda la próxima centuria del éxito que alcance esta magna empresa, que junto a la obra material del mejoramiento del régimen, revalida la suprema soberanía de los valores del espíritu sobre los que se afirma la esperanza de un mundo mejor. Es Guillermo Soberón el que hace Guillermo Soberón entra después de Pablo González Casanova. Ajá. El que renuncia por una huelga que hay interminable y un conflicto con los trabajadores, y entonces entra Soberón a organizar el conflicto y organiza muy bien en la época de Echeverría justamente, ¿no? Pero sí se hizo su propio feudo, ¿no? Seguramente sí. No, fue... porque además él ayudó para que, por ejemplo, la Universidad Metropolitana surgiera, y también hizo las ENEPs, por ejemplo. Es un personaje ahí, ¿no? Muy de su época en el sentido de hombre total, ¿no? Hombre de Estado también, que después fue secretario de Salud, incluso llamado por López Portillo. Fui designado rector el 3 de enero de 1973. Al día siguiente me fui a Los Pinos, mi primera entrevista con el presidente Echeverría, donde me esperaba y hablamos de los problemas de la universidad Pero eran estados que todavía estaban apostándole a un nacionalismo muy concreto. Y creo que el Centro Cultural Universitario, si bien no está haciendo ese juego, por ejemplo, con el nacionalismo de Bellas Artes, sí está haciendo una repartición, digamos, de las migajas universitarias desde el punto de vista del humanismo, que siempre ha tenido sus graves conflictos
con el problema de la burocracia universitaria. Porque eso es lo que se deja ver ahí. Claro. La burocracia universitaria permitiría que esos espacios pudieran funcionar, pero lo que siempre me llamó la atención de ese espacio es que estuvo vacío mucho tiempo. Hasta que no llegó de la Fuente a reorganizar neoliberalmente el problema de la universidad, ese lugar era un vacío. Ahora, insisto en mi inclinación por la ruina, porque recuerdo con mucha felicidad los momentos, por ejemplo, de la cafetería de aquella época. En ese momento, pues entrabas al restaurante y en el fondo del restaurante había una escalerita medio secreta, medio no. Nadie te decía nada si te pasabas a la cocina y te subías a esa escalerita para llegar a la librería que estaba allá arriba. Así es. En donde Si tenías que pasar por cajas y por almacenaje de cocina para subir por la escalerita. Y tú podías pasar. Había como una cosa del espacio no reglado, no porque si hubiesen querido arreglarlo no lo habrían hecho. Prefiero esa UNAM caótica de los espacios vacíos a este control burocrático de la calidad total que me parece detestable y deleznable, porque eso no es la inteligencia. Y eso se los decía el que estoy coordinando coloquios y simposios. El saludos cordiales y la cosa ahí súper derecha, y eso no es el pensamiento ni es inteligencia. Queremos ponernos a pensar acá, armemos la crítica. Y me parece que ese momento de un centro cultural universitario que intentaba la funcionalidad, pero no era capaz de tenerla del todo por las distintas... Siempre ha tenido fracturas y facciones la política universitaria, pero en esa época yo creo que eran de que ya tenemos este rollo, ya cumplimos y ahora déjenselos a los 3, 4 güeyes que pueden coordinar este rollo y vámonos a lo siguiente, ¿no? Que es lo que de la Fuente llegó a organizar y a potenciar, pero esa nada más era optimizando de ponle basurero acá, ponle papel de baño acá. Sí, gentrifícalo un poquito, o sea, renta estos espacios para que ellos mismos se dediquen a gerenciarlos, o sea, ya, claro que es emanado de la universidad, pero ya es un restaurante de una personalidad privada que tiene que pagar su X cantidad de, no nada más de lana, sino también de cierto control o de cierta disciplina que tendrá que guardar. Las propias librerías ya también tienen una... Entrar a una librería de la UNAM también era un territorio de nadie. Pues ahora ya hay otras editoriales que están ahí representadas, no tienen tanta representación como lo que pudiese ser una librería Educal, por ejemplo, ¿no? No, en ese sentido yo creo que el Centro Cultural Universitario, si se trata, digamos, de vida como más gozosa o algo así, pues definitivamente. Por eso, primero consígalos y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Mira, mejor déjame preguntarle a otro. ¿Godínez? No, yo no fui. ¿Tú no fuiste qué? Pues ¿de qué me está acusando? De nada. Gracias. También hay que comparar que aunque el Bellas Artes es un lugar que puede ser concebido más como un palacio de la cultura, digamos en esos términos, sí es un lugar cerrado, sin jardines, sin espacios como para... Pero bueno, están los balcones, ¿no? Balcones del Había, palacio. pero bueno, ese también es todo un tema, el asunto de la trácala que hicieron ahí en Bellas Artes. No me acuerdo cómo se llamaba el coordinador, Philippe Amand, creo que era, pero era un gestor cultural, creo que más de los ámbitos de teatro y de la danza, pero que le dieron a él la coordinación. Y deja tú, él hizo todo lo posible por hacer lo que mejor creía que se tenía que hacer. Pero pues es esa banda que no saben que no saben, ¿no? Y no quieren saber que no saben. Y aparte, por supuesto que se desviaron un montonal de lanas, aprovechando tanto la remodelación de la Alameda como de Bellas Artes. Y bueno, pues sí sería muy cuestionable o debatible si mi verdad o mi forma de entender el edificio, mi forma de entender el espacio, es algo que tenga que prevalecer por encima de su forma de entender el espacio. Y más o menos bajo esa misma lógica. Si a ti te dijeran, no necesariamente en estos espacios, pero tienen un terreno así de grande y te dicen, vamos a hacer un centro cultural. Tú dinos cómo. ¿Qué harías? No, yo haría un che de antro, güey.
Una vez hice una propuesta de pieza que funcionó solamente para hacer después otra, y era lo que yo quería hacer era tomar una galería, poner unas bocinas y poner y, licor, y primero hacer una primera fiesta ahí, una primera reunión de inauguración, y después dejar el espacio como para que se fuera desastrando y que la gente hiciera lo que quisiera. Obviamente no me aceptaron el proyecto darte jamás. A ti el proyecto de un centro cultural sería como decirle a Silverio que organice... No tanto, no. ¿Te gustaron mis pelosos? 5 puntos. Cállate, deja de estar chingando la pinche puta madre. Te estoy trabajando. Pero sí creo que todos estos espacios museísticos que guardan el archivo, y es muy derridiano este punto de vista, pero desactivan el archivo. Claro. El archivo tiene una contradicción en ese sentido, es decir, ¿para qué quieres tener un archivo? Para que se active, entonces lo que tienes que hacer es desactivar el archivo, pero para desactivar el archivo tienes que desarchivarlo y dárselo a la gente. Claro. El gran problema de estos espacios es que, y ahí sí de acuerdo con que todo se vaya a la mierda, es decir, si van a ser utilizados para lo que dicen que van a ser utilizados, me da igual. Lo que pasa es que sé que el mundo es mucho más complejo que ese, ¿no? Y entonces, que por mucho que el conservador quiera regular las lógicas de uso, siempre habrá una falla. Los lugares que menos me gustan son los que menos fallas tienen, y entonces yo no desactivaría ninguno de esos espacios si tienen falla. Me gusta el Centro Cultural Universitario en la época en la que te podías colar por esa escalerita o te podías ir a fumar mota a las esculturas de Erzua o de Helen Escobedo, y me recaga si está lleno de patrullitas, porque al final, y fíjate, hay una cosa que estaba pensando también alrededor de esto, hay un libro bien bueno que compara la catedral gótica con respecto a la idea de la arquitectura de la catedral renacentista, y en donde se fija no es en la construcción como tal, sino en el empleo del vacío. Entonces dice que en la catedral gótica el vacío, si es un vacío que está intentando preguntar a unas ciertas entidades más allá del espacio humano, ¿qué con el mundo? Y entonces están colocando ciertas sombras, ciertas oscuridades, ciertas iluminaciones sobre objetos para mantener ese, digamos, misterio. Claro. Por el contrario, la catedral renacentista intenta regular los espacios, los mide perfectamente bien, y entonces deja el vacío un poco desamparado. Claro. Sí, porque el amparo del vacío es lo que tú puedes, cuando se puede utilizar como un espacio que pueda ser llenado o reinterpretado, ¿no? Es decir, el vacío no es la ausencia de todo objeto, sino es la presencia de las ideas o la presencia de una cierta manera de concebir ese espacio, ¿no? Claro. Y que fíjate, a mí me parece que ese espacio vacío que hay en el Centro Cultural Universitario es uno de sus grandes aciertos, ¿no? No necesariamente por la comunidad, por el hecho de que te mojes y todo el asunto, pero sí por la forma en la que eso vincula a diferentes lugares. Incluso muchas veces vas solo a ese lugar, no necesariamente vas a meterte a ninguna de las representaciones, solo vas ahí a sentarte. Y esa era la forma en la que yo entré en contacto con el Centro Cultural, que es tan invisible en términos generales. Sí, totalmente, que es cierto que ese espacio también está pensado para ese tipo de disfrute. Es un disfrute que todavía puedes tener, ¿no? Eso es cierto, porque te puedes seguir sentando en los jardincitos. Hay un pasaje que me encanta, que es, antes, cuando yo trabajaba ahí, todavía no estaba en Moac, pero ese pasaje seguía estando, y es de la saga de Netzahualcóyotl, ya ves que bajas unas escaleritas, y ese pasaje para subir a la Biblioteca Nacional justamente, es una maravilla, porque es un espacio muy bien aprovechado para eso. Quizás un centro cultural que a mí se me ocurriría un poco más deseable, incluso el que me preocuparía si es que me diesen el proyecto a mí para hacer mi centro cultural, sería abierto totalmente, pero no en una apertura. Por ejemplo, hay un museo de museos en Brasil, que es un espacio inmenso lleno de pequeños museitos.
hace un calor en el lugar impresionante y entonces para llegar de un museo al otro, o sea, tú pagas la entrada para todo ese complejo de museos, ¿no? Y luego es un gran jardín en donde hay esculturas inmensas, medio en la onda que yo aprecié tanto del centro cultural. Claro. Y hay una larga historia ahí alrededor, pero lo que está muy interesante y impresionante también pensar que se hace justamente con recursos no necesariamente lícitos, es que es un espacio abierto para todo el mundo. Y entonces que la gente no necesariamente tiene que ir a ver. Hay exposiciones de la mejor calidad. Una cosa maravillosa de la diversidad de expresiones que hay ahí, pero todo está abierto, las puertas están abiertas. No es un Chapultepec, no hay vendimia de nada, nada. O sea, tú puedes llevar tu lunch, sí. Muy en la onda brasileira, más de aquí, pues, espacios son más libres que en otros lados, ¿no? Aquí la cosa muy del castellano es serrano, como que apretar el culo. Allá no, allá sueltan el culo un poco y entonces le bailan todo el tiempo. Y entonces es un lugar maravilloso. Entonces yo haría algo parecido, un lugar en donde hubiera audioramas, cosas así. Claro. Estos espacios cerrados lo que hacen sentir, y es el problema grande de la UNAM, o de los espacios de poder de este tipo, es que hacen sentir que tú en realidad no perteneces del todo, a menos que hagas política y que entonces le digas le mandes saludos cordiales a todos, claro, por principio, y ya después todo lo demás que implica, que no es la inteligencia, que no es la investigación, claro, que no es la cultura, sino que son formas, o que sí es la cultura, pero en claro, pero es el evento, evento solemne, así dice. Sí, es un evento, y creo que incluso está escrito así en la legislación, ¿eh? De pipi guante. Algo así. Pero entonces bueno, hay que portarse bien. Como una licitación pública, no es para estar chacoteando. No. Es somos solo gente serios, de corbata. Somos gente seria. Y al incauto los engañan con esa babosada de que, ay, entonces debe ser. Pero nada más tienes que rascarle tantito para encontrar a los semejantes burros que hay detrás de todas esas formas, ¿no? Ahora que lo que estoy diciendo contradiría también el tema de Bellas Artes, porque Bellas Artes es el palacio, es eso totalmente, ¿no? La completa solemnidad. Sí. Yo ya lo veo lejanamente, Bellas Artes, como una pieza el museo como una pieza de museo. O sea, yo lo haría chiquito y lo pondría en una para estarlo viendo. Además, ahí hay un tema muy interesante, porque si vas a hacer, ya desde el punto de la concepción de hacer un centro cultural para tener un lugar en donde estén agrupadas las artes, o en donde se den las artes y que no se puedan dar en otro lado, pues ya sería como que una premisa de origen para responder antes de decir cómo lo haría uno, ¿no? O sea, de entrada sería algo interesante de decir si vale la pena hacerlo o no. Yo pensaría que sí, o sea, me costaría un poco de trabajo llegar a esa conclusión, pero creo que terminaría yo concluyendo que sí vale la pena tener un sitio en donde se pueda más como para hacerlo solemne, más como para atender la solemnidad, no tanto por eso, sino para darle un espacio de refugio, como para en tiempos aciagos siempre contar con un sitio en el que te garantice el lugar en donde se puede refugiar determinado tipo de expresión. Y además, por supuesto que expresiones como Bellas Artes, incluso el propio... Ahí anda buscando a ver quién sabe qué. Estaba viendo ahí porque luego se me salta para el otro. ¡Picha! Te digo que finalmente el tema tiene mucho que ver con se me fue el ¿verdad? Perdón. No. Es que una vez vi que volteabas y dije, es la bicha que está ahí. A donde iba finalmente, que la parte importante es esta, es la posibilidad de tener la suficiente apertura como para que lo que surja se dé. Y eso es lo que creo yo que es muy difícil, ¿no? Creo que en la medida de lo posible el Centro Cultural Universitario se ha podido adaptar más a esas cosas. Pero yo creo que más porque como está en medio de la nada, siempre se les puede ocurrir algo nuevo para hacer, ¿no? Y más a manera de invasión que otra cosa. Pero deja tú eso, a mí me parece que no necesariamente estaba pensado ese espacio como para lo que ha servido, y les ha servido de maravilla para presentaciones de teatro experimental en la parte de afuera. Ahí se han dado presentaciones de libros, es un lugar bien afortunado, mini conciertos. Pero es que hay experiencias bien interesantes del nuevo teatro, que en el mismo momento ya se estaban gestando teatros experimentales bien interesantes. Ahora, por cierto, muy penoso que un teatro muy de tipo experimental acaba de cerrar sus puertas justamente por la falta de apoyo, y fue gente que siempre estuvo metida en la pugna por tener
acceso a mayor difusión y a mayores recursos para poder llevar a proyectos independientes. El teatro, el Sor Juana creo que es, o el Juan Luis Alarcón, es el Sor Juana el que es más experimental. Sí, sí, sí. Y es una maravilla, de espacio, y vimos unas cosas extraordinarias. Sí, pero incluso la forma en la que está armado, sí está muy armado del quién sabe qué que no se nos vaya a presentar en el futuro, ¿no? Pero la complejidad que era el telón de cristales de allá de Bellas Artes, que era un para moverlo, para hacerlo, para cargarlo, y nada más era un telón, ¿no? Muy mono, pero no es más que un telón, no te sirve de gran cosa. Y en cambio aquí, todo lo que le habían invertido, se lo invirtieron al escenario, a que se moviera, que tuviera plataformas. Son otras lógicas, pero tiene que ver con la conservación justamente, porque Porfirio Díaz que está viendo los palacios en Viena, o los palacios en Francia, o los palacios en Alemania incluso. Exacto. Que son unas cosas que dices, no puedo creer esta o sea, están impresionantes. Y Bellas Artes tiene un poco esa intención, dice, ¿qué le va a pedir México a esos países europeos? Exacto. Pero tiene esta cosa de la comparación, en donde Latinoamérica, no solo México, sino Latinoamérica todo el tiempo ha vivido entre el naufragio y la admiración al otro, o la salvación nacional. Eso, buenas, señores. De todos modos, yo de acuerdo con eso que decías también sobre el nacionalismo, medio fascista siempre, cualquier nacionalismo ahí me parece como tocando los linderos si no del fascismo, de un conservadurismo que empieza ya a decir, pues entonces tú que no eres mexicano, entonces fuera de acá. Y en jóvenes he oído estas cosas de que regresense a su país, esas estupideces que dices, ¿cuál país, cabrón? A ver, entonces dime la historia, cabrón, de tu puto país, cabrón. O sea, dime de verdad entonces la historia. Ahora, si se trata de esta maravilla, entonces sí, pero entonces no le vas a invitar a cualquiera de estas joyas. Pues esta es comida de toda la tierra, ¿no? Entonces eleva a la condición de maravilla para repartirla, no para quedártela, ¿no? Y eso es lo que pasa en la conservación. El tema, porque es la conservación y la cultura. Siempre cuando hablas de cultura contemporánea y de nuevas manifestaciones, pero a la vez está la cultura que conserva, que es la que pudiese parecer un poco más facha, pero que es la que está más apegada a tus orígenes, ¿no? Es que tiene que ver con... Y una le quita un poco a la otra, ¿no? Porque no son parte de la misma lógica. Pero eso me lleva a pensar un poco qué otras posibilidades hay. Digo, porque, claro, si no hay de otra más que hay centros culturales o nada, pues prefiero el centro cultural. Pero si el principal cometido es encontrar la manera de asegurar la cultura y de que la cultura signifique algo más que un elemento para afianzar la individualidad, sino para vincularte más con una colectividad y desarrollar los vínculos que esa colectividad significa, ¿qué otras maneras hay para garantizar esa cultura? O sea, ¿es la única? ¿Solo haciendo centros culturales como la Lynn Yolisli o la UNAM? ¿O hay otras formas de hacer pequeños territorios temporalmente ganados para expresar la cultura y de repente que se disuelvan y que vuelvan a aparecer? Digo, es una manera como que muy burda de introducir la manera en la que gestionabas tú los proyectos de arte de Dossier, que me pareció una forma muy parecida. Era una manera de hacer de rama de un concepto de cultura, pero que aunque no era muy fácil verlo, a la manera en la que yo lo entendía, la forma en la que se podía homogeneizar el criterio de selección sobre un proyecto u otro, era precisamente encontrar el proyecto que hiciera exactamente lo mismo que tú estabas haciendo, que era encontrar un lugar en donde la cultura no se circunscribiera a un sitio, sino que se esparciera hacia diferentes formas y que incluso no diera un discurso ya establecido, sino que dijera, pues de aquí lo que tú construyas a partir de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y me pareció una forma muy interesante como de hacer de la cultura esta suerte de territorios autónomamente ganados y temporalmente autónomos y temporalmente existentes, ¿no? Sí, ese era el intento al menos, y había jiribilla en el sentido de que también me colocaba como un observador, una observación de segundo orden, digamos, que es el observador que se coloca
detrás del observador o de lo que observa o del equipo que observa, digamos, para hacer una crítica. Ay. Es que esa silla estaba del Oye, nabo, se me olvidó decirte que esa silla es lo peor que hay para sentarse. Te iba a decir incluso, Pues dije, muchas gracias. no vaya a sentarse Hugo en esa silla, le voy a decir, esa sillita en realidad estaba en el cuarto y era como para sostener una maceta o algo así, y yo la saqué. Ah, sí, se siente que es una silla para sostener macetas. Me quedé en que era para observar justamente cómo se comportaban, pero no implicaba que no pudieran hacerse proyectos, y salieron proyectos bien interesantes. Sí, la relación con el creador cultural, digamos así de general, pues es siempre compleja, porque además el creador cultural sí tiene la subjetividad entre sus manos, y esa subjetividad intenta la libertad, pero la libertad es complicada, Claro. es muy complicada. Y entonces la institución lo que hace es tomar el espacio del museo, del centro cultural, para regular el flujo de ese mensaje, pero en la regulación del flujo pues hay unos filtros que están evidentemente atravesados por el Estado también, ¿no? Y por los deseos del Estado. Pues antes de terminar, aprovechemos el momento para ver si recapitulas. Si tienes el chance de eliminar cualquiera de los dos, pero de eliminarlo de la memoria colectiva. No existió jamás y jamás ha existido Bellas Artes o el Centro Cultural Universitario, en todos los términos de lo que hemos hablado. ¿Cuál dejas? Entonces, si tú dices que no, como Cuauhtémoc, que ya no terminé de entender a cuál le daba el voto, ¿no? Y hay que encontrar un ganador. Es nuestra misión. Bueno, yo tengo también un poco depende de si es para esto o es para aquello, porque le veo más posibilidades de evolución. El Centro y ya Cultural Universitario, reconsiderando si el Centro se Cultural le das el Universitario triunfo. para el presente, para poder Claro. seguir construyendo presente. Claro. Y Bellas Artes es pues para tener ese monolito ahí que si lo pierdes, pierdes la historia del claro. país, ¿no? Afortunadamente nadie nos va a hacer caso, entonces la verdad es que no vamos a tener que tumbar nada, pero Ahora que yo diría, bueno, ya si nos ponemos exigentes, los tronamos a los dos y ya la chingada. No, por favor, no me hagas lo mismo que me hizo Cuau. Pues César, mil gracias por la entrevista. Pues a cada rato te voy a estar chingando para que me des alguna otra entrevista, porque si no, ¿quién? Si no, ¿quién? Y tú, por favor, dale like al video, aunque no te haya gustado. Suscríbete, activa la campanita, cámbiate los calcetines de vez en cuando. Cambia esas sábanas, arregla tu cuarto y suscríbete. Y nos vemos por ahí en algún otro videito, en unas garnachas o algo parecido. Come bien, por favor, come bien. No me estás comiendo bien.